Buenas tardes a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este segundo encuentro de Casos CREA que Inspiran. Algunos seguramente ya nos acompañaron el primero, otros será la primera vez que nos estén acompañando en estos encuentros. Mi nombre es Mau Comunilari, los voy a estar acompañando en el transcurso del evento, pero no voy a estar sola. Gabriel Tinguindela me va a estar dando una mano en esto, en esta tarea, de acompañarlos. Gabriel es el responsable de la unidad de innovación de CREA. Gaby, ¿cómo andás? Gracias por sumarte y ayudarme en esta tarea. Hola Mauge, gracias por la invitación, un gusto. Bueno, como lo anticipábamos en el flyer cuando difundimos el evento, el tema de este segundo encuentro es co-desarrollos tecnológicos. Y sus protagonistas son dos miembros CREA, Juan Martín Miretti y Paula Ari, con sus respectivos coequippers, si así me permiten decirlo, Ignacio Albornoz y Leandro Saviñoso. Sin duda la innovación es una gran herramienta para encontrar soluciones a las problemáticas vinculadas con la producción agropecuaria, problemáticas o desafíos que tienen que ver con los datos, con los procesos, con la producción en sí. Y en esto de innovar, tal vez lo primero que se nos viene a la cabeza es adoptar una nueva tecnología, ¿no? Que sin duda es un gran paso, eso es un gran primer paso. Pero hoy los protagonistas que invitamos a contar sus casos dieron como un pasito más a eso de adoptar la tecnología, y lo que están haciendo en este momento es co-desarrollando tecnologías. Y acá, Gaby, te pido que me ayudes un poco y que nos cuentes qué es esto de co-desarrollos de tecnología en el agro. Bueno, capaz lo primero, puede parecer una obviedad, ¿no? Pero co-desarrollar una tecnología es desarrollar con otro. En casi cualquier proceso de desarrollo tecnológico, en mayor o menor medida, hay co-desarrollo, y son más bien raros. Sin querer, Gaby. Gaby está silenciado. ¿Nos escuchás? ¿Está silenciado? Ahí está. Hola. No sé qué pasó, pero se bloqueó el audio. Comentaba que casi en cualquier proceso de desarrollo tecnológico, en mayor o menor medida, hay co-desarrollo, ¿no? Y que son más bien raros los casos donde el desarrollo de las tecnologías se lleva a cabo de forma individual, de forma aislada. Uno puede poner cualquier ejemplo, uno agarra cualquier tecnología, qué sé yo, por decir algo, un monitor de siembra, y ese proceso que terminó en el desarrollo del monitor de siembra, seguramente demandó el trabajo coordinado de un ingeniero, un desarrollador de software, un ingeniero agrónomo, un operario. Ha habido, hay y habrá procesos de codesarrollo, seguirá pasando, ¿no? Entonces, ¿por qué ponemos el foco en esto del codesarrollo de tecnología en este encuentro particularmente? Bueno, porque algunas cosas están cambiando en el último tiempo. La tecnología es cada vez más barata, cada vez más accesible, y eso contribuye a que el acceso a la tecnología sea cada vez más masivo. Cuando el acceso masivo a la tecnología se combina con el conocimiento, los procesos de desarrollo de tecnología se democratizan y en muchos casos se federalizan también. Actualmente en Argentina no son pocos los casos de grupos de emprendedores que están trabajando de forma deslocalizada a lo largo y a lo ancho de todo el país, desarrollando soluciones para los problemas y los desafíos de un montón de actividades, incluidas las actividades agropecuarias. El fenómeno que está sucediendo a mi forma de ver las cosas, está cambiando drásticamente la lógica de los procesos de desarrollo de tecnología. Una de las cosas más destacadas que se observan es que hay muchas más instancias en donde se facilita la interacción entre el desarrollador de tecnología y el usuario final de esa tecnología. Y eso no solo repercute en la eficiencia del proceso, sino que también reporta otro tipo de beneficios para las partes que están involucradas, ¿no? A mí me parece que los dos casos que vamos a ver ahora son ejemplos bien puntuales y concretos de esto que les menciono. Son dos productores CREA que plantean sus problemas, sus necesidades y sus desafíos vinculados con dos emprendedores tecnológicos, dos grupos de emprendedores tecnológicos,
que aportan sus capacidades para el desarrollo de soluciones específicas. Yo creo que ellos ahora nos van a contar las particularidades de sus experiencias y cómo fue que estas interacciones en realidad fueron el puntapié inicial a una vinculación virtuosa que me parece que excedió los procesos de desarrollo de tecnologías. Eso creo que es lo que tengo para aportar como introducción en este momento. Buenísimo, gracias. Bueno, ahora que nos pusiste en marco y antes de pasar a escuchar a los chicos, simplemente algunas aclaraciones respecto de la dinámica y cómo se va a desarrollar este encuentro. Vamos a escuchar los dos casos, después va a haber un espacio para las preguntas. En ese momento vamos a intentar, si se copan, si les va, que las preguntas las puedan hacer de manera oral, que vayan pidiendo la palabra y les vamos a dar el micrófono. La jornada, bueno, está siendo grabada y después va a estar disponible en el canal de YouTube, va a estar cargada. Los micrófonos les pedimos que los dejen silenciados para poder escuchar bien a los oradores. Las cámaras pueden estar prendidas, obviamente. En el momento que sean las preguntas, como les comentaba antes, los vamos a permitir acceder al micrófono. Y bueno, nada, el chat pueden usarlo para presentarse, si quieren, para comunicarse ahora mientras esté desarrollando las charlas, y después sí, para esto de pedir la palabra y hacer las preguntas. Bueno, ahora no les robo más tiempo, vamos a escuchar a los chicos. Gaby, te dejo que los presentes y los vamos a escuchar. Bueno, la primera persona que voy a presentar es Juan Martín Miretti. Él es licenciado en Administración Agropecuaria, trabaja en la empresa Agrolam, Sociedad Anónima, es la empresa familiar, y es miembro CREA desde el año 2008. Y su coequiper, en este caso, es Ignacio Albornoz, es un emprendedor en tecnologías aplicadas al sector agropecuario y agroindustrial. Trabajó durante 6 años en investigación económica y en consultoría en innovación agropecuaria para la CEPAL, y después en el marco de una consultoría privada a nivel de Latinoamérica, para varios países de Latinoamérica. Entre 2012 y 2015 desarrolló en Brasil la filial local de una empresa italiana de tecnologías para el sector agroalimentario. Luego trabajó y actualmente continúa trabajando como desarrollador de negocios de soluciones de bioenergías para el sector agroindustrial. Y entre 2015 y 2017 ejerció un campo ganadero familiar. Tuvo una experiencia previa como emprendedor entre 2016 y 2018, generando una startup enfocada en Internet de las cosas para la ganadería. Y a mediados de 2019 fundó Agrix, que luego se rebautizó como Cattler, con el objetivo también de desarrollar tecnologías para mejorar la competitividad de la ganadería. Sin más introducción, los dejo con los chicos. Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación. La verdad que cuando nos invitaron al encuentro, chicos, la verdad que nos pusimos a pensar con Ignacio bastante. Fue el motivo que nos llevó a empezar a desarrollar esta historia, este co-desarrollo que venimos elaborando juntos. Y si hay algo que, si lo tuviera que hoy definir en 2 palabras, sería descubrimiento y enriquecimiento, básicamente. Con Ignacio venimos desarrollando, en la empresa de Ignacio viene desarrollando una plataforma digital para identificar procesos en toda la cadena de procesos de producción ganadero, y básicamente a través de un hardware bastante importante que determina todo esto, que es identificación de peso de animales por imagen. Y nuestra familia empresaria venimos ayudando en el co-desarrollo de esta idea, ¿no? Si yo tuviera, cuando empezamos a pelotear esto, si tuviera que contar esta experiencia que tenemos, la idea era representarlo a través de un viaje, ¿no? Uno cuando realiza un viaje, si hoy le tuviera que poner un nombre, sería un viaje hacia la era digital de la ganadería, y básicamente cuando uno realiza un viaje pasa básicamente por 4 etapas. Uno es el cansancio y el agotamiento. Uno cuando realiza un viaje lo dispara a través de algo que uno viene agotado, cansado, quiere ver cosas nuevas. Después viene la etapa del viaje en sí, la etapa más rica, donde uno experimenta, conoce,
se nutre de otras personas o de lugares. Después viene la etapa de cuando uno vuelve, lo comparte, generalmente lo compartimos, te lo tengo más linda, por ahí te juntás a comer una masa con alguien, lo compartí, y más si es con alguien que fue a un mismo lugar. Y tercero, uno cuando termina un viaje siempre tiene un aprendizaje, ¿no? Esta famosa frase que todos decimos después de un viaje, cómo te abre la cabeza, cómo aprendiste, cuál fue el aprendizaje de esa experiencia. Antes que nada, les cuento un poquito de la empresa nuestra. Nosotros somos una empresa familiar de origen industrial allá hasta el año 95. Después de ahí empezamos a desarrollarnos en el agro. Básicamente empezamos acá en Córdoba con un campo agrícola, y después fuimos creciendo en el norte del país, en Santiago del Estero, y después en Corrientes, con un proyecto bastante integrado entre agricultura y ganadería. Y obviamente que el proceso ganadero después fue mutando a un ciclo completo y desarrollamos la cría en Corrientes y la recría y terminación en... Para nosotros, para nuestra empresa, el 70% viene de los ingresos vienen de la agricultura y el 30% de la ganadería, pero claramente tenemos un foco, la ganadería es un punto muy importante en el balance tanto ambiental como patrimonial de la empresa, por lo tanto le buscamos mucho foco a tomar valor en el proceso ganadero. Volviendo al viaje, ¿qué fue el cansancio o cómo representar el cansancio de lo que me disparó a este tema? En el proceso ganadero nuestro, a nosotros nos llevó mucho desgaste internamente en la empresa y un costo transaccional muy fuerte entre el directorio y los equipos de trabajo en cuanto a la toma de datos en la ganadería, ¿no? La empresa nuestra venimos de un origen industrial, la agricultura es un punto importante y veíamos cómo evolucionaba tanto el negocio de la agricultura o la gestión, digamos, la información en la agricultura, qué dinamismo tomaba, en la gestión de las empresas también, cómo el dinamismo de la información y la toma de datos era bastante flexible, pero no pasaba lo mismo en la ganadería, y eso me llevaba un desgaste muy fuerte tanto en el directorio como con los equipos de trabajo. No me sentía cómodo y yo veía que en la empresa el negocio ganadero seguía siendo, se consolidaba como una decisión empresaria hacer un núcleo de negocio duro, y era necesario, no solamente, además teníamos la vocación, y veía cómo la empresa evolucionaba y en la ganadería, pero no en el mismo ritmo el nivel de información en esa línea. Entonces era algo que a mí me preocupaba muchísimo, me tenía muy inquieto, y en un momento dije, bueno, acá tengo que arrancar mi viaje, tengo que salir de acá, tengo que salir de buscar la solución con los equipos de trabajo, o mirar el problema con los mismos equipos de trabajo, los asesores y demás, y tengo que salir a buscarlo en otro lado. Y empecé a buscar lo que se imaginen, empecé a investigar a empresas de afuera cómo lo hacían, buscaba modelos ganaderos grandes y traté de comunicarme para ver cómo gestionaban. Me metí en foros de internet, empecé a leer sobre procesos, y siempre me frustraba porque no veía la luz para solucionar esto, ¿no? Después de ahí, para mí pasó algo muy importante, que en este proceso también me sumé a la Comisión de Ganadería de CREA, y para mí hubo algo que me hizo hacer un clic, que fue un viaje a Australia que hicimos con la Comisión de Ganadería en el 2018, y acá es donde a mí como que se me prendió la luz, ¿no? En ese viaje fue un viaje muy orientado a ver la cadena de ganadería en Australia, cómo Australia enfocaba el negocio ganadero a nivel macro, y pude entender dos cosas muy importantes que fue, creo, después el disparador en ese viaje. Esta es la etapa del viaje en sí, ¿no? Ahí pude ver claramente cómo el negocio ganadero en Australia ya estaban enfocando el problema que yo venía, o el problema o el desafío que teníamos internamente en la empresa, que veíamos que el sector tiene, de cómo es el proceso de ganadería, cómo es la toma de datos y el flujo de información. Y yo vi que había muchas empresas, instituciones y toda la cadena de valor de la ganadería de Australia enfocada en solucionar ese problema. O sea, claramente ellos ya lo tenían identificado y lo estaban tratando de solucionar. Y la otra cosa muy importante que vi es que no estaban buscando adentro, sino lo estaban haciendo con otros. O sea, toda la cadena estaba enfocada con universidades, con tecnólogos, con emprendedores, buscando la solución a los problemas de los procesos y la identificación de los datos clave en la ganadería. Entonces yo, en ese momento, es como que realmente se me prendió la luz y pude identificar
que eso es lo que teníamos, o eso es lo que teníamos que hacer, ¿no? Cuando volví del viaje de Australia, empecé a agarrar tecnología que había, la agarraba, caravana electrónica, me junté acá en Córdoba con la universidad y empecé a ver por collares, me sumé al tablero forrajero de CREA, todo en línea de empezar a solucionar esto, y la verdad que no, lo hice de alguna manera desordenada, digamos. No lo estaba haciendo con un foco, sino que pensaba que solamente con el hecho de implementar tecnología lo iba a solucionar, y claramente no era así. Y después acá viene la etapa de compartir el viaje, ¿no? Y es acá donde me cruzo con Ignacio en el 2019, con Ignacio al principio del 2019, y cuando me cruzo con él, es como cuando vi la idea de su proyecto, que él venía con la idea de su experiencia en empezar a pesar animales en lote, en línea, entendí que esa tecnología o ese formato de solución que él pensaba empezaba a darme algún ordenamiento al problema o al desafío que teníamos internamente. Para mí era un proceso clave poder pesar los animales en campo, por ahí voy a un ejemplo claro, pero esto me empezaba a ordenar mucho de los procesos y la toma de decisiones en la ganadería. Y claramente cuando Ignacio me comenta la idea de la cámara, es donde ahí empezamos y me siento con él y empezamos a compartir el problema mío o la frustración que traía, mala experiencia, y con toda su trayectoria que lo había traído hasta acá, y es donde enriquecimos muchísimo, y la verdad que logramos un feeling importante, y ahí es donde empezamos a trabajar sobre el desarrollo de esta plataforma, ¿no? Así que no sé si querés contar ahora después un poco cómo fuimos haciendo esa... Sí, con gusto. Gracias, Martín. Sí, yo diría, digo, o sea, yo en medio de todo esto estaba viviendo mi propio viaje, digamos, desde mi experiencia familiar con el tema de la ganadería, que me rompí la cabeza varias veces porque no conseguía nunca tener una idea del stock y de la cantidad del peso de mi stock. Y empecé a hacer algunos experimentos y me obsesioné un poco con ese tema, ¿no? Me obsesioné con el tema de cómo resolver automáticamente el tema del peso, y es algo que me acompañó, digamos, bastante tiempo. Empecé comprando una balanza de paso, poniéndola arriba del bebedero, le rompí las patas a unos animales pobrecitos, pero empecé con esa idea, y en algún momento, digamos, se juntó un grupo con el que empezamos a tener una experiencia medio de Actec, pero más vinculada al tema de la conectividad, donde yo metí un poco el tema de esa balanza, y después esa experiencia se terminó, y en algún momento, empezando digamos, a investigar un poco todo el tema de imágenes, empecé a darme cuenta que ese problema lo podíamos resolver más fácil, digamos, entre comillas, más fácil, o sea, de manera más práctica, usando un poco de, digamos, computer vision, otro tipo de tecnología. Y en ese momento, digamos, armamos un grupo de gente, y empezamos a resolver distintas cosas, digamos, no solamente el tema del peso, sino que queríamos hacer una empresa que tuviera que ver con el tema de imágenes, con el tema de inteligencia artificial. Fuimos reclutando gente más inteligente que nosotros, y empezamos y conseguimos hacer una prueba de concepto, digamos, que más o menos funcionaba bien, y en ese momento que ahí, digamos, nos cruzamos los caminos con Martín, y yo le propuse de armar, digamos, un prototipo funcional basado en eso. Y eso creo que lo empezamos a instalar a principios de este año. Bueno, después vino el COVID y arrasó con un vendaval, pero conseguimos empezar digamos, a tener avances. Y en paralelo, digamos, mientras íbamos haciendo esto, porque las idas y vueltas, ¿viste?, al campo y las iteraciones son siempre complejas, y uno tiene mucho tiempo para pensar, digamos, fuimos peloteando, y como que encontré, Martín, una persona con la cual me iba identificando, porque éramos los dos jóvenes, y porque él es empujador, y porque me sentí identificado con el rol que él tenía
dentro del contexto de su propia empresa y tenía como las mismas inquietudes. Y cuando vos encontrás en alguien que es como tu contraparte, tu cliente, alguien con quien podés compartir eso y podés pelotear y vas mucho más allá de la relación de un cliente, es mucho más se vuelve mucho más interesante porque empezás a poner a prueba cosas que vas pensando y te van poniendo restricciones. Y también vas viendo cuánto es el tiempo que tu cliente destina a pensar sobre las cosas que estás haciendo con vos y cuánto es el tiempo que destina a otras cosas y cuáles son los problemas digamos, que le hacen tener la cabeza todo el día. Cuando vos empezás a ver eso en un cliente, en otro cliente, decís, bueno, empezamos a ver a lo largo del tiempo que más allá de, entre comillas, la virtud tecnológica de la solución y del impacto de la solución que nosotros estábamos desarrollando, había otra... era como nos estamos perdiendo otra película, que era una película por ahí que siempre tomamos por más obvia o la tomamos por resuelta, que es que finalmente, más allá de, digamos, el mérito de conseguir resolver un desafío tecnológico que tiene un impacto obvio en la calidad de la información que le das, después hay que hacer algo con ese dato, digamos, y ahí, digamos, entramos en un mundo de productores que algunos tienen mucho más claro qué hacer con ese dato, otros tienen poco menos claro qué hacer con ese dato, y, digamos, siempre habíamos como dado por, no sé, por sentado, por garantizado que el tema de la interfaz de usuario estaba resuelto por la industria, estaba resuelto, de alguna manera era como fácil. Pero te saca humana. Alguien parece que está con... Ahí está. Y nos empezamos a dar cuenta de que, digamos, había otro problema que era el gran problema dentro del cual nuestro problemita se insertaba, que era que hoy en día muchos productores, digamos, en Argentina, en Estados Unidos, en Brasil, tienen un montón de información y no la pueden juntar. Y tienen datos de balanzas, ¿no? Digamos, sin ni hablar de cosas súper, hiper, digamos, tienen datos de balanzas, tienen datos por todos lados, tienen datos que vienen administrativamente y invierten, digamos, mucho tiempo en reconstruir la información. Y entonces, digamos, a mediados finales del año pasado, como que hicimos un switch y dijimos, tenemos que ponernos ya, no solamente a resolver la interfaz de usuario de nuestro sistema de pesaje por imágenes, pero además tenemos que, o sea, nos pusimos a mirar qué otras soluciones había en el mercado, tenemos que ponernos a resolver este problema, este es el gran problema, y en ese sentido, todas las conversaciones que tuvimos con Martín, y con, digamos, yo diría un par, ni no más, de toda la gente con la que estuvimos laburando, que estamos laburando, pero como, no sé, yo les llamo interlocutores privilegiados para mí, son con las personas con las que te hablas un sábado 1 hora y media y después tu familia te putea porque estás 1 hora y media un sábado hablando de algo que no, digamos, quitando, son ese tipo de personas y son las personas que te ayudan a cuestionarte, porque realmente para nosotros esto es un aprendizaje permanente y esto no lo quiero decir como un lugar común, o sea, hemos ido haciendo como pivots en un lapso muy corto de tiempo, obviamente aumentando el volumen de trabajo, digamos, ¿no? Entonces, para nosotros fue, y para mí en particular personalmente, fue muy interesante encontrar que en el diálogo con él, digamos, las preguntas que él me hacía, o las restricciones que me ponía, me fueron haciendo madurar una idea y algo que por ahí estaba, digamos, en el universo de las cosas que estaba pensando, estaba, pero no tenía un lugar preponderante, de golpe como cambió cierta la relación de prioridad. Y hoy, bueno, es a hoy, digamos, que nosotros hemos cambiado bastante el modelo de negocio y para nosotros la cámara, todo el tema de imagen ocupa un lugar bastante importante, pero resuelve, digamos, va de la mano con, digamos, un sistema que estamos tratando de desarrollar que resuelva el big issue, digamos, de la ganadería, que es, bueno, una vez que tengo ese dato, ¿qué hago con ese dato, digamos? Es un problema por ahí más sistémico o más de coordinación. No sé, digo, esto es... Como dice Igna, la verdad que lo más rico de
de la experiencia esta sigo rescatando que es el intercambio que realizamos con él, ¿no? Y lo mismo que decía, que el mayor aprendizaje lo terminamos capitalizando con otros, digamos, con gente, si bien Ignacio tenía campo, venía, pero básicamente con alguien con una cabeza más tecnológica, y ese es el gran aprendizaje. Yo quiero rescatar de este aprendizaje del viaje 4 puntos que para mí fueron importantes. Uno, la mirada de la digitalización del otro. Nosotros venimos pensando muy analógicamente en este problema, y todas las conversaciones con Ignacio me fueron llevando a que la solución de estos procesos venían a través de digitalizar la información para tomar decisiones en tiempo real, y esto es algo que yo no lo tenía tan claro cuando volví de Australia, como contaba con experiencia. Entonces, a mí me hizo hacer un clic muy importante, y después quiero mostrar 3 imágenes de ejemplos que este año aplicamos en esa línea, y todas conversadas, si bien fueron cosas que fueron sucediendo en mi empresa, pero en base a las conversaciones que tengo con Ignacio. Después, otro punto, ese creo que es el más importante, el entendimiento de la digitalización que se viene. El segundo punto es el entusiasmo en los equipos. La verdad que poner una cámara para pesar animales en medio de Santiago del Estero, ustedes no sabrán las historias con los equipos de trabajo pasando por abajo de la cámara con el caballo saludando. Digamos, la verdad que generó un entusiasmo, una adrenalina y un cambio de visión de los chicos del campo. La verdad que eso es súper importante, y cómo renueva las energías en los equipos de aquel desgaste que yo tenía inicial. Otro punto importante es cómo nos acercó, en principio a mí y ahora a la empresa, al ecosistema tech, ¿no? La verdad que lo empezamos a mirar de otra manera, particularmente en mi persona y después en la empresa. Hoy ya en la empresa, en el directorio, estamos viendo 3 alternativas de inversión de empresas AgTech que antes no estaban ni siquiera arriba de la mesa del directorio de la toma de decisiones. Entonces esos 4 puntos para mí fueron súper interesantes, y sin esa conversación, sin ese entendimiento que el problema lo íbamos a resolver con otro, sin esas conversaciones, como así Ignacio, de 1 hora, donde nos retaban por todos lados, realmente uno le hace cambiar la cabeza. Fermín, no sé si tenés ahí para mostrar, como para ir cerrando, para mostrar las imágenes de alguna aplicación real, porque buscábamos con esto decir, bueno, realmente cómo transformó la realidad en la digitalización, y era poner 3 imágenes de cosas que hicimos este año en esa línea. No sé si la puedes subir, Fer, vos. Sí. Bueno, esta es la cámara. Arriba se ve grande, allá se ve aplicada, abajo a la derecha se ve aplicada en campo. La cámara identifica el peso, además identifica el animal con su caravana electrónica o su individualización. Arriba se ve una imagen de cómo toma, y después vienen los algoritmos que calibran, y abajo el tablero de decisiones que vamos generando con esto, ¿no? La verdad que la información que va generando es muy interesante, porque empieza a correlacionarse con la oferta de pasto, si estamos suplementando, podemos empezar a corregir las dietas que damos restrictivas en Santiago como suplementación estratégica de manera diaria. La verdad que empieza a parar una cantidad de cuestiones que empiezan a entusiasmar a la gente que trabaja, porque son problemas que antes no los podíamos resolver. La otra imagen era algo derivado de todas estas conversaciones, que por ejemplo este año una plataforma digital que hicimos para la cabaña en venta de reproductores, que dirán, no es nada nuevo, pero en sí, generalmente toda la venta de reproductores este año se han hecho vía digital de alguna manera, por televisión, pero no a través de plataformas con ventas directas y compras directas de la plataforma. Esta es una plataforma que desarrollamos con esta inteligencia de pensar con Ignacio. Cuando le planteé el problema, me motivó a generarlo, y lo generamos con el equipo de trabajo. Y por ejemplo, arriba a la derecha vemos métricas. Hoy ya, este año estuvimos viendo métricas de clientes que entraban a la plataforma digital para ver los animales que después terminaron comprando. Entonces podemos entender con el usuario, con el logo, con el login de los clientes, qué tipo de animal buscaban, qué tipo de raza, qué tipo de frame, digamos, diferentes características, y empezar a entender al cliente, que después derivaron abajo, no se ve bien, pero encuestas a clientes de reproductores, cuando hasta hace un año atrás los reproductores se vendían
tradicionalmente en un remate, con el folclore del asado y del llamado por teléfono, ¿no? Y por último, otra cosa que también nos disparó en la empresa, que fue darnos de alta en carnes validadas, Tractec, que sumamos en la empresa, para empezar a trazar individualmente los animales, cargando todo su sistema productivo. Acá vemos básicamente el ejemplo de un animal con su trazabilidad individual de la caravana de Senasa, con todo el sistema productivo que está cargado del campo donde se encuentra, abajo el código de la blockchain que está asociada a una blockchain de IBM. Y a su vez, por ejemplo, otra cosa que pudimos hacer digitalmente, este año los reproductores Elite que vendemos en la cabaña, que llamamos Elite porque los compran otras cabañas en línea de sangre, son animales de alto valor, pudimos generar seguros al tener identificado y trazado los animales. Esto permitía que la aseguradora, al tenerlo en una blockchain y con todos los datos, tanto genéticos como del sistema productivo, le permite bajar el costo de ese seguro porque lo tiene de alguna manera monitoreado y geolocalizado. Y bueno, ahora estamos avanzando con la financiación con diferentes bancos que quieren dar créditos arrendarios con animales, porque al tener este tipo de tecnologías bajan el riesgo y también le suman mayor información al cliente que están financiando, ¿no? Sobre todo por el activo, porque el seguro la prende sobre el activo, sobre el bien, sobre el animal. Solamente estos 3 ejemplos quería mostrar de cosas que nos disparó esta este proceso que vivimos con Ignacio, que fue lo que nos ayudó en realidad en la empresa a tener este tipo de razonamiento, este tipo de entendimiento. Bueno, fueron ustedes, me parece. Gracias. Fueron ustedes. Gracias, Ignacio, también. Está muy bueno lo que están haciendo y despierta un montón de inspiración. Antes, bueno, Gaby, si querés presentar el siguiente caso, la siguiente dupla. Bueno, la siguiente dupla está integrada por Pablo Ari y Leandro Saviñoso. Pablo Ari es productor agropecuario, hace casi 30 años está al frente de la empresa familiar de producción. Es miembro del CREA Henderson Deró, y él también se autodefine en cierta forma como emprendedor. Ha sido fundador de Bonterra, que es una plataforma de agronegocios. Ha sido cofundador de Umber, que es una plataforma digital de management de logística para granos. También fue cofundador de Marabunta, un company builder de soluciones AgTech, de empresas AgTech. Y cofundador de Nesters, una potenciadora de startups AgTech, de estas empresas en estadios iniciales de desarrollo enfocadas en AgTech, con quien desde CREA también trabajamos en el marco de la red de potenciación de AgTech bastante activamente a lo largo de los últimos 3 años. Y por su parte, Leandro Saviñoso es ingeniero electrónico, egresado del Instituto Tecnológico Buenos Aires y tiene un MBA del IAE. Trabajó en el grupo Telefónica durante 9 años, donde lideró el negocio de seguridad de la información en 13 países de Latinoamérica. Y en 2017 creó junto a 2 amigos Auraband, que es una empresa que desarrolla y comercializa software para facilitar la digitalización del agro y promover las buenas prácticas agrícolas. Los productos y los servicios de Auraband ya llegaron a unas 14.000 personas en 60 países. Leandro también, aparte de todo esto que les comenté, forma parte de la cátedra de formación de emprendedores del ITBA desde el año 2018. Pablo, Leandro, adelante. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación a contarles un poco. Me parecía una linda oportunidad para contarles acerca de la etapa más divertida y apasionante de mi carrera, la de aprender a emprender. Si bien me hice cargo yo de la empresa familiar, como bien decía Gaby, de producción a los 19 años, con lo cual llevo casi 30 años en este negocio, los últimos 5 años fueron por lejos los más emocionantes y desafiantes, incluso más que los primeros 5 de mi carrera laboral, que también tuvieron mucho de aprendizaje y de grandes desafíos, ¿no? Y que
¿qué fue lo que pasó estos últimos 5 años? Me di cuenta que el mundo cambió y que la aceleración de los cambios estaba siendo tan vertiginosa que si yo no cambiaba la forma en que venía haciendo las cosas, tanto mi empresa como yo corríamos el riesgo de quedar obsoletos rápidamente. Y por consiguiente no iba a ser posible que aprovechemos las oportunidades que estos cambios nos iban a presentar, ¿no? Por suerte no era el único que tenía esta percepción. En mi grupo CREA, varios lo percibían también. Y fue así que la temática del cambio y la innovación empezó a ocupar cada vez más espacio en nuestras reuniones CREA, ¿no? Después de varias charlas, viajes que hicimos y de ver casos relacionados con el tema de innovación y la tecnología, una llamita, un fuego se fue encendiendo dentro mío, ¿no? Algo me decía que tenía que dejar de escuchar y pasar a la acción. A construir mi propia experiencia y a no esperar que otros vengan a explicarme por dónde era el camino. Lo tenía que explorar yo mismo. Pero no solo porque me guste a mí la aventura, sino porque entendí que en este mundo de cambios vertiginosos, el futuro está al alcance de la mano. Está ahí, está muy cerquita. Con lo cual con un poquito de decisión uno puede ser parte de aquellos que van construyendo el rumbo. Bueno, a partir de esa toma de conciencia fue que, por llamarlo de alguna manera, fue que junto con Marcelo Carrique, amigo y miembro de mi CREA, y otros 2 amigos emprendedores en tecnología, decidimos crear Nesters, una organización que nos permita a los productores y empresarios relacionados al sector agropecuario involucrarnos con la tecnología, potenciando startups y ayudarlos a ellos y a nosotros, sobre todo, a comenzar a transitar el camino de la transformación en nuestras empresas, ¿no? Y también ayudar a estos startups pudiendo asociarnos con ellos mediante la inversión de capital y el aporte de nuestro conocimiento del negocio agropecuario. Nuestra intención era aprovechar las potencialidades de unir el agro argentino, que es un caso modelo en el mundo, con el talento emprendedor argentino, que es otro caso de éxito a nivel mundial. Y hacer que nuestras empresas ganen mayor eficiencia en sus procesos y a la vez puedan ir anticipándonos y podamos ir anticipándonos y preparándonos para el mundo que viene, ¿no? Y fue a partir de esa participación en Nesters que mi empresa agropecuaria ya hace un par de años definimos que la incorporación de tecnologías digitales era un tema estratégico, una cuestión estratégica. Entonces decidimos que una parte mínima del presupuesto del año teníamos que destinarla a la inversión de estas tecnologías, ¿no? Invertimos en nuestra empresa por año el equivalente a sembrar 50 hectáreas de maíz. Y fuimos un pasito más allá e incluso definimos las funciones redefinimos de alguna manera las funciones de nuestro gerente de producción. Y empezamos a incluir como una de sus tareas la prueba sistemática de nuevas soluciones digitales. Entonces cada 2 meses, más o menos, no está tan estructurado, pero cada 2 meses nos obligamos a probar alguna solución nueva. Y esto es buenísimo, esto es espectacular porque va formando muchísimo el equipo. El equipo va entendiendo qué le sirve mejor y para qué. Vamos aprendiendo incluso a cómo medir el impacto de la adopción de determinada tecnología, algo que no siempre es tan fácil de hacer. Perdón. Una de nuestras primeras experiencias fue con Auravant y con Lean, y me acuerdo que los conocí en un evento, un pitch meeting de NextTP Labs, era en el edificio de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires, ahí en Corrientes y Bullard. Y en el evento presentaban sus soluciones en emprendimientos, o sea, startups como Satellogic, la de satélites, que varios conocerán, Booster Agro, Auravant y otros. Me acuerdo que Lean estaba un poco nervioso en la presentación, recién estaba empezando con esto de pitchear frente al público, ahora Elon Musk es un pichón al lado de Lean, y cuando terminó ese evento, cervezas mediante, claro,
me acerqué a él y lo felicité. No sé bien por qué me animé a hacerlo, porque yo estaba iniciando en este tipo de temas y la realidad es que para mí en ese entonces los emprendedores me resultaban como unos genios que hablaban este idioma raro, y el cual yo no entendía nada, entendía el 10%, y tenía miedo de, al entablar una conversación con ellos, quedar en offside mal si se volvía muy técnica, porque realmente estaba recién aprendiendo. Pero bueno, la presentación de Lean fue regular, digamos, pero a mí Lean me había caído 100 puntos. Me parecía un tipo abierto, sincero, transparente, y como lo había notado medio nervioso y me pareció que quizás estaba un poco frustrado con su performance, me acerqué a darle ánimo, ¿no? Entonces destapamos una cerveza junto con sus socios, y durante la charla ocurrió una especie de flechazo profesional. Me acuerdo que en ese momento, esto fue después de varias cervezas, quizá ese factor estaba influyendo un poco en mi juicio también. Pensé, mirá vos, en mi vida profesional fueron muy pocas las veces que me he llegado una primera impresión tan buena de alguien. Por este tipo tengo que hacer algo. Sí, igual, permíteme que te interrumpa, es cierto, digamos, eso digamos, de que pasó ese día, fue de lo mejorcito que nos pasó, porque el pitch fue muy malo, y gracias por la honestidad brutal, pero sí fue muy malo. Perdimos la competición, porque aparte era una competición de pitch. Creo que, si mal no recuerdo, ese mismo día a Leo, a uno de mis socios, hasta le robaron la computadora después que salimos de ahí, así que fue un día para el olvido. Pero menos mal que te acercaste a hablarnos, porque a nosotros, digamos, a los que, o por lo menos a mí, pero creo que es norma general, a los emprendedores novatos nos cuestan estos entornos de networking, y más con la mufa que veníamos de ese día, que yo venía particularmente. Creo que al final pude rescatar algo, porque teníamos que hacer networking después de haber picheado mal y de venir así. Y bueno, después de eso, por suerte, a los poquitos días me llamaste. Sí, intercambiamos, me acuerdo, tarjetas de contacto, y algunos días después lo llamé para acercarle una propuesta de un proyecto que estábamos armando junto con otro amigo, Elio Martín, y este proyecto se llamaba Marabunta y se basaba en la idea de que hay muchos startups que se enfocan en la solución y se enamoran de la solución y no tanto del problema, y que nosotros como productores y conocedores de las necesidades del productor podemos basado en las problemáticas del productor. Y en Marabunta teníamos un par de proyectos iniciales, pero no teníamos equipo, entonces se me ocurrió llamar a Lean para ofrecerles trabajar en el desarrollo inicial de estos proyectos, aunque sea part-time, mientras seguían con el armado de Aura, ¿te acordás? Sí, para nosotros también fue un gran aprendizaje eso. Nosotros cuando arrancamos Auraband, que veníamos de afuera, invertimos, dedicamos mucho tiempo a entender el sector, tratando de no caer en eso de llevar la solución a un problema que no existía, sino tratar de entender los problemas que tenían los actores del sector, ¿no? El productor, el agrónomo, etc. Y para nosotros, arrancar con un proyecto laburando con vos, con Marabunta en ese momento, era una oportunidad para eso, ¿no? Para empezar a entender un poco más el sector. Hicimos un proyecto que lo llamamos Injectron, que era para mejorar la forma, para eficientizar la forma en la que se aplicaban, digamos, con 2 botalones los distintos productos para independizarlos. Y esa era, digamos, como la primera de las iniciativas que queríamos arrancar juntos dentro de Marabunta, o por lo menos de las varias ideas que tenía Pablo, de los problemas que había detectado. Y lo hicimos, de hecho armamos un piloto, un prototipo, lo expusimos en Agroactiva, me acuerdo, y hasta despertó bastante interés. Lo que pasó es que a nosotros se nos fue cruzando eso con la necesidad de enfocarnos en algo puntual.
algo que siempre se habla en los emprendedores es que uno tiene que estar dedicado 100% o hasta más, digamos, en lo que estás haciendo. Y nosotros como Auravant, que veníamos con la idea de hacer una cosa, por más que nos ayudaba a entender el sector, también se nos chocaba un poco con esa necesidad de enfocarnos. Una de las cosas más difíciles para mí de los buenos emprendedores es tratar de combinar esa gran iniciativa que todos los emprendedores tenemos con la resiliencia y la tenacidad para llevarlas hasta el final, y eso requiere desarrollar capacidades específicas para lo que uno está haciendo, y para eso la única forma es dedicarse 100% a algo, a una problemática, por lo menos durante un buen tiempo de años, te diría. Al final, lo que terminamos haciendo fue, lo dejamos de común acuerdo, llegamos hasta ahí, y nos dedicamos a full con la idea nuestra de Auravant. Y en ese giro, por suerte, tuvimos el apoyo de Pablo y de Néstor, ¿sí? Creo que algo muy rescatable de eso es que, o lindo, fue que así como, digamos, ambas partes nos entendimos como emprendedores. Pablo entendió que nosotros teníamos, para progresar en Auravant, teníamos que dedicarnos a full a eso, y que no podíamos hacer ningún proyecto fuera de Auravant, y nosotros entendimos que la forma de que Pablo se sume a Auravant y que nos apoye tenía que ser a través de Néstor, porque lo queríamos tener como advisor y lo queríamos tener como inversor, pero él también estaba poniendo toda su energía ahí. Así que nos invitó a participar en el primer pitch que se hizo en La Maquinita, que es un cowork que está por ahí por Belgrano. Y después pitcheamos, participamos en networking y volvimos a participar de los siguientes eventos también en el networking, porque eso era la oportunidad que teníamos para empezar a conocerlos a todos ustedes, que no conocíamos a nadie realmente, salvo a Gaby, que por ahí lo conocíamos de un poquito antes. Y además para ir buscando, digamos, otros inversores que les podía llegar a interesar, que al final eso sí que se concretó. Y la segunda ronda de financiamiento que tuvimos, la primera había sido entre NextTP y Guaira, la segunda la lideró Nest, y fue los que nos ayudó digamos, a disparar esa ronda de inversión, y también a empezar a pulir un poco más cuál era el product market fit, ¿no? Digamos, qué era lo que queríamos hacer. Nosotros comenzamos dando un servicio con dron de recomendación de fertilización variable, y terminamos siendo una plataforma de apoyo a la decisión agronómica, y en ese traspaso, digamos, adquirimos muchísimo conocimiento justamente a través de los Nesters. Creo que fue un proceso que aprendimos los dos, ¿sí? Tuvimos que hacer un montón de cosas que nunca habíamos hecho. La inversión que hizo Nesters eran muchos individuos que se tuvieron que sindicar de alguna manera para invertir en forma sindicada. Creo que ahí aprendimos los dos, Pablo, de los dos lados, como la importancia de tener eso y cómo hacerlo, y cómo también plasmar en algún tipo de incentivo dentro de esa inversión la ayuda que nos estaban dando por el otro lado con las pruebas y con, digamos, la atracción del producto. Ahí Pablo se terminó convirtiendo en un advisor más formal, que hasta ese momento era un advisor, pero en ese momento ya lo pusimos en el PPT, y empezamos a tener una dinámica de advisory board y de reunirnos frecuentemente. Y bueno, ahí hay un montón de otras cosas que son difíciles de resumir de lo que aprendí, de lo que pasó durante ese tiempo, pero van a ver que estoy diciendo muchas veces aprendizaje, porque realmente creo que es lo más destacable de todo esto. Y creo que los dos aprendimos a movernos dentro de un ambiente nuevo desde lugares opuestos al mostrador. Sí. Te interrumpo un toque, ¿no? Pero sí. Ahí yo creo que vale la pena mencionar y resaltar eso, ¿no? Que lo notable del proceso de ir trabajando juntos es que también Lean empezó a ser un referente para mí dentro del ecosistema, ¿no? Y aportaba la visión de emprendedor respecto a la propuesta de valor de Néstor, cuál es la mejor forma de ayudar a una startup, cuál es el aporte que Néstor le puede hacer a las startups y cuál es la visión desde un emprendedor, ¿no? Sí, a ver, a nosotros nos sirvió para todo, digamos,
digamos, para conocer a la gente del sector, para tener mucho feedback, y también tuvimos un montón de diferencias y tenemos un montón de diferencias con Pablo. La honestidad ante todo, pero es cierto, digamos, muchas veces, y está el Chino Baratini por ahí, podrá dar fe, que las percepciones digamos, de cada uno de lo que está haciendo el otro son muy críticas, tanto yo desde el lado hacia él como inversor, y él sobre lo que creía que tenía más sentido, de a dónde tenía que evolucionar el producto. Creo que eso tiene que ver con que cada uno, al enfocarse en eso tanto tiempo, es como que va recorriendo procesos mentales y digamos, con otra gente muy intensos, y esos caminos van divergiendo. En el caso de Pablo, hay puntos en contacto porque como inversor es un emprendedor, digamos, arrancó esto de cero más o menos al mismo tiempo que nosotros, entonces es como que hay mucha empatía en esos pivots, en esos momentos donde tenemos que ajustar algo del modelo de negocio cada uno y nos vemos identificados y hacemos rapport, digamos. En esto que son los pivots, como les decía antes, nosotros arrancamos siendo una empresa que daba servicios de prescripción de fertilización y terminamos hoy siendo una plataforma de software para ayudar a los agrónomos. Nesters arrancó siendo, y acá corregime Pablo, pero arrancó siendo un club de ángeles con valor agregado, si se quiere, y hoy es una potenciadora que se apoya en un fondo de Actec especialista y está muchísimo más enfocada en toda esa parte del valor y no tanto en la parte de inversión que la tiene solucionada por otro lado. Y esas diferencias hacen que cuando uno lo ve de la vereda de enfrente, seamos un poquito más proclives a criticar, pero lo bueno es que también está la otra parte de la empatía que hace que nos encontremos. Ahora, lo importante para mí es que en el fondo ni Pablo cambió ese propósito de liderar la revolución Actec desde Argentina, siendo parte activa de eso, ni nosotros cambiamos nuestro propósito de querer transformar y eficientizar la toma de decisiones en el agro, en la parte agronómica, sino que cambiamos el cómo. ¿Sí? Fuimos cambiando el cómo llegar a ese propósito, pero mantenemos el horizonte. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo, para agregar, que el camino, este camino de inmersión al ecosistema emprendedor tecnológico es súper rico, súper interesante y se aprende mucho. Ahí lean, hablo mucho de aprender, ¿no? Y realmente hay mucho para aprender. Es un mundo muy distinto al agropecuario, pero es un mundo que indefectiblemente se va a ir mezclando con el tecnológico, con el agropecuario, ¿no? Y saben, lo que muy probablemente les pase en la medida que vayan recorriendo este camino, van a aprender desde terminología nueva, técnica, financiera, tecnológica, todo muy teñido de inglés, porque una de cada dos palabras son en inglés. Van a aprender cuál es el camino de un emprendimiento, la diferencia entre una incubadora, una aceleradora, un fondo de venture capital, un club de ángeles. Van a conocer gente emprendedora, como lean, gente distinta, gente con muchas ganas, que parece estar blindada ante la coyuntura. Y lo importante es que se van a ir contagiando de ese optimismo y de esas ganas de hacer. Es impresionante. Van a aprender que no es la única forma para involucrarse, contratar o comprar una solución tecnológica, sino que se está abriendo una oportunidad como nunca en la historia de ser parte de la creación de la tecnología y además poder capitalizar esa intervención que hacemos, ¿no? ¿De qué manera? Desde probando startups y dándole feedback para que se adapten mejor a nuestras necesidades, hasta invirtiendo y asociándonos con ellas, haciendo acuerdos con algún equipo emprendedor para poder desarrollar alguna solución que vemos que le está faltando al sector. Hay muchísimas formas distintas de involucrarte, ¿no? Desde, bueno, esto que nombré, y también aprender, en el caso de querer invertir, cómo invertir mejor en startups tecnológicos. ¿Cuáles son las buenas prácticas de inversión? Yo antes las únicas buenas prácticas que conocía eran las agrícolas. Resulta que hay unas buenas prácticas de inversión y hay caminos ya recorridos y semi-estandarizados que si se deciden invertir,
conviene recorrerlos, ¿no? Y es mucho mejor hacerlo, y esta es mi opinión personal, con aquellos que ya tienen alguna experiencia en el tema, y sobre todo con equipos dedicados y profesionales, ¿no? Y bueno, como dijo Lean, van a aprender mucho de muchos temas. Y ustedes dirán, ¿por qué tenemos que aprender? ¿Para qué tenemos que aprender? Si yo ya cursé mis materias en el colegio, en la facultad, si yo ya sé de mi negocio. Y bueno, mi respuesta es, porque en una época de cambios, aprender es más importante que saber. Y bueno, yo siempre digo que hay dos clases de innovadores, ¿no? Los que innovan por vocación y los que innovan por necesidad. Mi caso quizás se acerca más a los que innovan por vocación, y quizá sea por esto de que ojalá puedas decidirlo por el deseo antes de que se vuelva una necesidad. A mí me parece súper divertido, un camino requete interesante, tratar de espiar el futuro, tratar de adivinarlo para ir anticipándome. Y en este camino no siempre fueron experiencias exitosas o satisfactorias. Había una frase que siempre decía mi abuelo, que era, toda macana es barata si sirve como experiencia. Así que yo estoy en condiciones de asegurar que algo de experiencia he ganado. ¿A qué costo? Ese es otro cantar. No, obviamente uno siempre apuesta para ganar, pero una de las cosas que fue aprendiendo es a perder el miedo al fracaso. Perder el miedo a probar y que salga mal. Entendí que solo es fracaso si no se aprende, solo es fracaso si no lo intento. Por eso es importante también dimensionar lo que uno está poniendo en juego, sea capital, tiempo, energía o salud, mala sangre, y uno va aprendiendo que hay cosas que se pueden poner en juego y otras que no vale la pena tanto arriesgar, como la salud, por ejemplo. Por eso yo me involucro en temas que a mí me llenen el alma, que me diviertan, que me motiven. En definitiva, cuando encuentro un propósito, lo persigo casi sin costos colaterales, sin esfuerzo, digamos, ¿no? Se trata no de intentar disfrutar lo que hago, sino de elegir las cosas que disfruto hacer. Y bueno, y este es el camino que es súper interesante y que recomiendo que todos lo hagan, ¿no? Muy, muy rico en aprendizajes, en experiencias, apertura de foco, conocer nuevas perspectivas, entender mejor por dónde puede venir ese tsunami tecnológico y cómo aprovecharlo a nuestro favor. Yo creo que se trata fundamentalmente de poder entender de qué manera convertir la amenaza en oportunidad, y para lograrlo, cómo debo transformarme personalmente, cómo debo transformar mi empresa, y de qué manera puedo ayudar a transformar a otros, para que el agro argentino sea un faro que ilumine el rumbo para construir un país mejor, como decíamos ayer. Bueno, este es mi propósito, ¿no? Y este es un camino que es tan motivador como desafiante, y como tal, es imposible hacerlo solo. Yo creo que es necesario que encuentren sus propios Leandros, sus propios Auravants, y es necesario incluso que nos unamos para buscarlo juntos, ¿no? Y para compartir entre pares las experiencias que van surgiendo a medida que vamos transitando ese camino. Por eso yo los invito a que lo recorran también, y a que intentemos juntos aprovechar esta oportunidad histórica que se nos presenta para liderar la transformación del agro dentro y desde Argentina. Gracias, Pablo. Gracias, Leandro, también. Bueno, gracias a los cuatro por darnos la oportunidad de escucharlos. Y aprovechando, yo les había prometido que después venían las preguntas, pero aprovechando esta invitación que me deja el pie justito Pablo, le voy a dar la palabra a Fer para que haga su invitación también. Bueno, gracias Mauge. Buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien. Qué lindas palabras, Pablo. La verdad nos dejaste inspirados y nos dejás justo para hacer una invitación antes de que demos el espacio a las preguntas, porque me imagino que tiene que haber muchas preguntas. La verdad que los 4 casos me parece que están espectaculares, personas muy interesantes para conversar. Voy cortito, muy cortito, pero no queremos dejar de hacerles una pequeña invitación que desde el equipo de la organización, cuando muchas veces nos pasa que venimos a charlas como esta, y nos sentimos identificados, interpelados, curiosos, y te dan ganas de decir, che, yo quiero hacer algo, quiero meterme en algo. Bueno, acá es donde viene una pequeña invitación de algo que estamos probando, algo que estamos
digamos, incentivando desde CREA, que es invitarlos a formar parte de una comunidad virtual. ¿Qué es una comunidad virtual? Nosotros lo definimos como un espacio para que gente de diferentes regiones, aprovechando en esto de la virtualidad, que tienen interés en trabajar en un mismo tema, en el tema de la especificidad de la temática, se conecten, ¿no? Esto que nos dice Pablo, che, ¿por qué no nos juntamos todos los que esto nos moviliza y compartamos nuestras experiencias? En ese caso estamos pensando en una comunidad virtual bien orientado al tema tecnológico, al tema de la adopción tecnológica, y yendo más en concreto, pero ¿qué es adopción tecnológica? Estamos hablando en general de tecnologías digitales, de tecnologías ¿y qué trataría esta comunidad? En primer lugar, ¿cómo elijo una tecnología? Che, yo me quiero meter en esto, lo veo a Pablo, lo veo a Martín, che, bueno, ¿cómo hacemos ese proceso de selección? Escuchar otros también cómo han llevado a cabo el proceso de implementarla, qué trabas, qué han encontrado. Y por último, creo que fue Martín el que nos nombró mucho, es cómo cuantificar el impacto, ¿no? Cómo medimos si esta tecnología que estamos probando realmente tiene impacto en nuestra empresa. Y por último, y no menor, es también escuchar casos como el de Martín, el de Nacho, el de Pablo y el de Leandro, de codesarrollos de tecnologías. Entonces, en esto queremos armar una comunidad en donde todos vengamos a compartir un poco alguna pieza del rompecabezas de lo que estamos intentando, de lo que estamos buscando. ¿Cómo funcionaría? Bueno, creemos que aporta intercambios frecuentes sobre esta temática, en la cual va a haber reuniones mensuales, pero ojo, ¿reuniones de cuánto? De no más de 1 hora. La idea es que sean cortitas. 1 hora, se presenta el caso, recibe feedback el que presenta el caso, y luego cada uno puede seguir con su rutina. La idea es que esto no cargue mucho en tiempo, pero sí que tenga un alto agregado de valor. La idea es que también tengamos espacios de capacitaciones, por si la comunidad está requiriendo algún tipo de capacitación, que lo reciba, y por supuesto contactar con gente, che, me quedé con ganas de hablar más con Pablo. Bueno, lo contacto directamente y hablo 2 o 3 horas directamente con él. Con Pablo o cualquiera de los chicos. ¿Cómo funcionaría? Esto es una invitación para miembros CREA, asesores CREA e invitados de diferentes regiones. Esto es abierto. ¿Está? Va a haber un facilitador, alguien que va a estar encargado de fomentar el intercambio, de proveer material a la comunidad, de detectar casos que sean de interés para todos para poder presentarlos y escucharlos. Les decía hoy antes, la idea es que sean reuniones cortas, de 1 vez por mes, y por ahora vamos a arrancar, esto en términos de desarrollo tecnológico es un MVP. Vamos a arrancar en un grupo de WhatsApp. Vos decís, ¿otro grupo de WhatsApp? Bueno, pero la idea es que este grupo de WhatsApp tenga una finalidad concreta, que aporte valor y que no se distraiga, y que cada vez profundice más. Si logramos darle a eso el valor, probablemente luego podamos migrar a otro tipo de plataformas, pero ahora lo más importante es que sea fácil entrar y empezar a ver, che, ¿cómo le damos valor a esto? Lo digo y lo repito nuevamente, esto es para miembros CREA, asesores, productores y técnicos invitados, emprendedores tecnológicos, a quien realmente le esté queriendo encarar o esté en un proceso similar al que describen los chicos, no tiene costo. Y bueno, ¿y cómo me inscribo? ¿Cómo participo? Bueno, esto ahora les vamos a compartir un link con una encuesta del evento y ahí va a tener la posibilidad de inscribirse, va a haber una opción de me quiero inscribir, che, quiero participar de esto, y si no, acá tienen mi mail o el mail de Mauge Molinari para que nos escriban por mail y los agregamos. No los quiero distraer más, ahora sí, abrimos, Mauge, el espacio de preguntas a los chicos, que me parece que tiene que haber un montón. Muchas gracias. Gracias, Fermín. Bueno, como les comentaba antes, si quieren, la idea es que las puedan hacer oralmente a las preguntas. Si alguno igual la quiere escribir por el chat, la podemos levantar por ahí. Sé igual que Gaby tenía algunas preguntas preparadas, así que si querés romper el hielo, Gaby, vos, así damos tiempo a que terminen de pensar sus preguntas y se animen a hacerlas, el resto. Bueno, sí, la primera, capaz creo que cualquiera de los 4 puede contestarla, pueden contestar los 4, ¿no? Pero más allá de esa instancia donde se genera la primera charla, ¿no? Cómo se llega a una segunda instancia de reunión y cómo se trabaja para forjar un vínculo donde se puede charlar más a largo plazo y con un objetivo por delante.
siendo que, como recién decía Leandro, a veces hay abordajes distintos, puntos de vista distintos, expertise y hasta vocabularios distintos. ¿Cómo lo han resuelto eso? ¿Cómo han pasado de la primera charla a la segunda charla y cómo han podido seguir trabajando en forma conjunta? Ambas duplas, ¿no? Pido la palabra. No, el caso nuestro, no, en el caso mío personal, la de Leandro fue la primera o una de las primeras experiencias y fue más mandarme y justo dar con Leandro y con el equipo de Auravant. Digamos, yo creo que en ese sentido Nesters es un buen canal y la red de potenciación es un buen canal que tenemos con Nesters y CREA, porque vas relacionándote, ¿no? Vas probando tecnología, vas conociendo a los emprendedores, podés ir al ritmo que quieras, ¿no? Porque el que más se quiere involucrar, se involucra más, el que menos, pero es un muy buen canal, ¿no? La red de potenciación es un buen canal, y después si uno quiere seguir profundizando, bueno, un poco es también la razón de ser de Nesters, ¿no? Con lo cual a mí me parece que esa es una buena forma y sin duda no es la única, ¿no? Hay otras. Sí, ahí suma Pablo, me parece, yendo un poco al caso mío en sí, como que yo tenía identificado, tenía una motivación muy grande con el problema, y encontré en Ignacio a alguien que creo que había entendido por dónde podía venir la posible solución. Y eso fue lo que me motivó a seguir indagando. Y después empieza un crecimiento, como bien lo decía Pablo, por ahí Pablo después con su idea de Nester, un poco más viendo el ecosistema en sí, más grande, pero en sí a mí la motivación principal era este cuestionamiento, esta pregunta, esta forma de tratar de buscar alguna solución y haber entendido que estaba en otro lado y que con este tipo de empresas lo íbamos a encontrar. Y después se empieza a dar una relación que bueno, que lo contamos creo en las dos charlas, que eso va sumando y te va adentrando en el ecosistema. Yo quería agregar un solo comentario que es del lado del emprendedor. Para mí es muy importante la apertura o no sé, que del otro lado haya esa misma actitud de ganas de aprender del otro, ¿no? Es medio romántico lo que estoy diciendo por ahí, pero es importante porque cuando uno está tratando de entender de cómo puedo aportar valor, se anima mucho más a ser más incisivo y a preguntar más cosas y a indagar, si del otro lado, digamos, la barrera está más baja, y que eso por lo menos es lo que a mí me pasó con Pablo, y creo que ahí fue donde empezamos a construir desde el llano. Se dio la casualidad que él también estaba construyendo algo desde cero, ¿no? Pero creo que para otros casos, desde el lado del productor que busca incorporar tecnología, tiene que estar ese espíritu, o tratar de estar ese espíritu de, no sé, de decir, bueno, estoy arrancando de cero, no sé, decir no sé, y para mí es importante. Sí, Leandro, me sacaste la palabra de la boca. Yo lo digo, en el fondo es un tema de actitud, esto es una construcción humana y cuando hay cuestiones que tienen que ver con la empatía y tienen que ver con el momento de cada persona de estar abierto a encontrar respuestas y con saber que no sabes y que necesitas buscar respuestas, ¿no? O sea, yo creo que también atrae gente que, bueno, que tiene altas probabilidades de tener sintonía, una buena actitud. O sea, no me parece que haya ningún secreto más allá de eso y de participar en el congreso del tema, digamos, ¿no? Yo no veo ninguna otra pregunta, así que Gaby, si querés. No, si no me frenás, yo sigo preguntando. Vamos a dar una más, a ver si alguien más se anima a hacer alguna pregunta. No, la segunda estaba más dirigida a Pablo y a Juan Martín, que es sacar un poco de ellos y llevarlo un poco al contexto. Tienen empresas que acompañan estas iniciativas de ustedes, tienen grupos que acompañan, ¿no? Alrededor.
¿Cuál es la importancia relativa de eso? ¿Cómo creen ustedes que estos procesos que ustedes encararon y están transitando están en cierta forma o limitados o potenciados por esos entornos? Sí, la verdad que es todo un tema. En mi caso, la verdad que uno a medida que va, es cuestión de transmitirlo, ¿no? Creo que todos habíamos entendido internamente cuál era el desgaste que teníamos y empezar a ver eh, cosas puntuales que pueden sumar o ideas que pueden sumar o cómo fue derivando en diferentes, como les decía, ¿no? Para mí, cómo fue derivando el entendimiento del problema en cosas que pueden sumar adentro de la empresa. Hasta hoy tener en la mesa, como les decía, 3 proyectos para invertir, sin un proceso como hace Pablo, pero ya ahora con el vínculo con Pablo, entendiendo de aprender, estamos en conexión para entender cómo es una buena práctica para invertir y empezar a entrar en el ecosistema. Creo que es un proceso de transmitirlo y de poner sobre la mesa soluciones que se puedan ir encontrando, y eso el equipo lo va entendiendo, lo va valorizando y vas contagiando, ¿no? Un poco lo que yo decía, lo que pasa con los equipos de trabajo, te pasa también en mi caso con familiares son de la empresa, empiezan a ver resultados concretos, cosas claras que hacia dónde puede venir la solución, y eso va entusiasmando, y la verdad que es un proceso muy rico y muy, digamos, muy valoriza a todos, ¿no? Y ver a mi hermano que hace un tiempo atrás ni le ponía el foco, que te pasa link, que te pasa nota, que dice, che, mira, esto está yendo por acá, y empezar a entender cómo se va dinamizando. Sí, yo agrego, coincido con Martín. Yo creo, a mí me parece que es como la esencia de CREA, me parece que es fundamental la colaboración, el compartir, el construir colaborativamente. Y en ese sentido, yo entiendo y veo, y me ha pasado, digamos, ¿no? Uno, desde el lado del productor, a veces identificás una solución que a vos o a tu empresa le viene bien o le vendría bien para mejorar una parte de algún proceso, y te enganchás con ese emprendimiento, y está bien, es una forma de involucrarse, pero a mí me encantaría que esto evolucione en algún futuro a través de CREA, a través de, no sé, pero que evolucione, esto de las comunidades me parece que está buenísimo, que evolucione a poder ver, a poder ir aprendiendo un poco de todo, ¿no? Porque va a ser necesario, ¿no? Y a poder ir analizando y compartiendo experiencias de soluciones que capaz que a mí no, puntualmente en un principio me parece, no me resultan de tanta utilidad, pero que Martín la probó, le pareció espectacular, a mí me pareció una buena oportunidad para invertirla o para ayudarla o para darle una visión, y fundamentalmente vas aprendiendo de esos procesos, ¿no? Entonces a mí el compartir las experiencias me parece que suma muchísimo, ¿no? Que más aún cuando hablamos del caso de la inversión, y esto lo hemos hablado incluso hasta con Martín, ¿no? Yo como inversor al principio empezaba a invertir, ¿viste? Bueno, invierto una ficha en uno, después otra ficha en otro, que lo he hecho, y después fui entendiendo que es mucho mejor que nos juntemos varios y que invertamos, diversifiquemos, y invertamos la misma ficha que yo invertía, esa misma ficha la diversificamos y la invertimos en 5, 6, 10, generalmente en lo que hacemos con Nestras y con Gilda ves 5 o 6 por año máximo, emprendimientos, y bueno, de esa manera no solo tenés diversificación, sino que después es una excusa, si querés, o es un argumento para que, che, juntémonos y vayamos hablando de cómo nos va, cómo va este emprendimiento, cómo va el otro, quién puede ayudar a este, quién puede ayudar al otro. Me parece que es todo un proceso que es mucho más interesante hacerlo de a varios que cada uno por su lado, digamos. Frename, Mauge, pero yo sigo. Sí, voy a hacer la mala de la tarde, me parece. No, gracias de verdad a todos. No, cumpliendo con los horarios estipulados, los habíamos invitado a 60 minutos de inspiración y ya nos pasamos un poquito, así que voy a tomar ese rol de cortar acá, de agradecer mucho a los 4, Martín, Pablo, Ignacio y Leandro, un placer escucharlos. Gaby,
Gracias por ayudarme acá a llevar adelante esto. Les pedimos que contesten la encuesta, por favor, los que no lo hicieron, o cualquier cosa se comuniquen a nuestros mails. Y bueno, nada, simplemente de vuelta agradecerles. Seguro que hay mucho por hacer y esperamos ver la comunidad funcionando pronto. Gracias. Muchas gracias. Saludos. Muchas gracias chicos, a muy todos. bueno, Muchas gracias. a todos. Un placer. Gracias a ustedes. Chao, buenas Muchas gracias, tardes. Buenas tardes. Saludos. Gracias.